Estamos siendo testigos y a veces protagonistas de una decadencia moral. En efecto, muchas circunstancias en la sociedad nos hacen ver que estamos cruzando por una degradación social, el desprecio de la vida humana, el desdén al matrimonio, la adicción creciente a las drogas y el tráfico de estupefacientes. ¿Qué está sucediendo en la sociedad mexicana? ¿Qué está sucediendo con toda la humanidad en todo el mundo? ¿Estamos realmente ante una decadencia moral? ¿Estamos haciendo a un lado los valores humanos, los valores cristianos? Quédese con nosotros. Hoy conversaremos acerca de este tema con el cardenal Felipe Arizmendi, él, nuevamente hoy aquí con nosotros. Qué alegría es tener hoy nuevamente con nosotros al cardenal Felipe Arizmendi. Mire, verdaderamente es un gozo poder escuchar a un hombre con su sabiduría, con su conocimiento, con su elocuencia, con su experiencia en la vida pastoral durante tantos años al frente de la diócesis de San Cristóbal de las Casas. El cardenal Arizmendi, pues su especialidad es la teología dogmática, pero forma parte de la teología dogmática la teología moral. Y por eso lo busqué y lo animé y le dije, don Felipe, eminencia, háblenos de esto. ¿Cómo ve esta situación? Así que a usted le saludo con afecto, le agradezco que esté con nosotros, y a su eminencia, el cardenal Arizmendi, pues le saludo muy agradecido. Don Felipe. Gracias, Roberto, por esta invitación, y con mucho cariño estoy con usted para compartir con su público. Véngase cada semana, ¿no? Porque de verdad que nos gusta tanto escucharle. Los aburrimos demasiado. Primero, hagámoslo cierto o no, ¿estamos cruzando por una decadencia moral, por una degradación social? Tenemos que verlo en dimensión histórica, porque, por ejemplo, por no ir tan lejos, en el Imperio Romano hubo unas decadencias espantosas que los llevaron a la destrucción del mismo imperio. Y así en todos los grandes imperios, cuando hay una decadencia moral, se viene abajo todo, abajo todo. Bueno, lo de Caín, pues es de toda la humanidad, por tanto no es del año 2021, sino es una decadencia de la humanidad cuando nos alejamos de Dios. Si uno se aleja de Dios, vamos decayendo, uno se hace Dios. Entonces, el Dios es lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que me gusta, lo que me atrae, lo que me satisface de inmediato. Entonces, uno se hace Dios y hacemos a un lado a Dios. Y Dios no es que quiera que estemos todo el tiempo pensando en Él, sino Él quiere nuestro bien, nuestra felicidad. Entonces, la moral es, ¿qué camino enseña Dios para que tú seas feliz? No es tanto para que Dios se aproveche, qué necesidad tiene Dios de nosotros, sino para que nosotros seamos felices. Pero sí, que estamos en un problema moral, es cierto, pero no es porque sea lo último, no es el apocalipsis ya. Es parte de las etapas de la historia y de las personas también. Cuando uno se aleja de Dios, va para abajo. ¿Será que se piensa que la felicidad está en otra cosa, en otro lugar, y que los valores cristianos y la vida de la iglesia es represiva de una felicidad que se busca? Todos anhelamos ser felices. Usted, yo, cualquiera, todo mundo deseamos la felicidad. Ahora, ¿qué es la felicidad? Y para uno la felicidad es tomarse un buen helado con determinada compañía. Para otros será dormir un poco más. Para otros será salir en estos medios. En fin, hay distintas formas de vivir la felicidad. Y Dios lo que quiere y la iglesia quiere es decirte, el camino es este, mira. Es muy sencillo, los mandamientos es el camino para que tú seas feliz. De los 10 mandamientos, solo 3 son para Dios y los otros 7 son para nosotros. Es decir, lo que a Dios le importa somos nosotros, que seamos felices. Entonces no es una represión. Los mandamientos, aunque digan no matarás, no esto, lo otro, no es tanto una represión, sino un camino. Si quieres tú ser feliz, este es el camino, si quieres.
Dios nos hizo libres para seguir ese camino o cada quien hacer su propio camino. Entonces Dios quiere que seamos felices y para eso vino Jesucristo, para decirnos, miren, va por aquí la cosa, va por aquí la cosa. Las bienaventuranzas que Él nos propone es lo mismo, son los mandamientos de otra forma, pero es lo mismo. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no amamos a Dios y nos amamos unos a otros, la cosa cambia. Cuando actuamos indebidamente, aunque nadie lo sepa, aunque lo hagamos en un rincón, en lo escondido, hay algo dentro de nosotros que nos lo reclama después. ¿Es la culpa o es la conciencia moral? A ver, mire. La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. La verdad sobre el bien moral, declarada en la ley de la razón, es reconocida práctica y concretamente por el dictamen prudente de la conciencia, que hace posible que se asuma la responsabilidad de los actos realizados. Una conciencia bien formada es recta y veraz, y ante la necesidad de decidir moralmente, la conciencia puede formular un juicio recto de acuerdo con la razón y con la ley divina, o un juicio erróneo que se aleja de ellas. La conciencia moral debe sujetarse siempre a la regla de oro, consistente en nunca hacer el mal para obtener el bien. ¿Será que ya no queremos eso? Dios nos hizo libres y nos dejó que cada quien decidiera. Él nos enseña un camino, pero somos libres. Y la conciencia es la que nos va diciendo por dónde, pero hay conciencias no formadas o deformadas. Y eso depende de muchos factores. Cuando en una familia nadie te dice esto está aquí, sino que haces lo que te da la gana, pues ahí empieza la deformación. Cuando vas con los amigos con la escuela o en la calle o en el barrio, en la colonia, y uno dice, ve por aquí, haz esto, aquello más allá, y no tienes tú unos principios en los cuales fundamentarte, dices, pues sí, lo hago, todos los hacen. ¿Por qué no? Vamos a probar la droga, mira, pues ¿por qué no? Todos lo hacen. Entonces no tienes un criterio fundamental. Entonces la conciencia puede estar o bien formada o mal formada. Y ahí es tarea de los padres en primer lugar, después obviamente con la iglesia, pero hay muchas formas de que la conciencia pueda ser formada. Este es su programa de usted, ayude mucho a la formación de la conciencia. Y por eso le agradecemos su gran servicio, porque la verdad es el camino de la felicidad. Muchas gracias, don Felipe. Es el criterio entonces, o sea, la conciencia moral hace que se desarrolle un criterio y el criterio es lo que hace que alguien sea un individuo y que no forme parte de la masa. Y si la masa dice aquí está la droga, pruébala, un criterio o una conciencia moral a mí me hace decir no. Bueno, una parte es el criterio, saber qué hay que hacer. Ajá. Y eso, repito, nos lo puede enseñar la casa, la familia, la parroquia, la iglesia, etcétera. Pero otra cosa es que uno quiera seguir ese camino, porque yo puedo saber dónde está el bien y se me antoja más el mal. Entonces también depende de la educación para que formemos buenos hábitos y así la conciencia bien formada también esté apoyada por buenos hábitos, porque si yo digo, está bien que no hay que emborracharse, pero se me antoja echarme unas y si no tengo yo la fuerza de voluntad y la conciencia bien formada, digo, ¿por qué no? No pasa nada. Sí, todo el mundo lo hace. Pero si yo digo, no, porque me hace daño, me hace daño. Si yo me excedo, y lo mismo, si como muchos frijoles o muchas tortillas, me hace daño. Lo mismo el alcohol. Si yo me excedo, me hace daño. Entonces, convencerme de que me hace daño y porque me hace daño no quiero. Le pongo un ejemplo muy sencillo. A mí me gusta mucho el melón, por decir un ejemplo. ¿Verde o el amarillo? De los dos. Y si yo lo como en la tarde, me complica la digestión. Entonces yo digo, me gusta, entonces en el desayuno me lo puedo tomar, pero ya en la tarde ya no. Entonces uno tiene que conocerse, pero también hacer hábitos. Porque si yo digo en la tarde, me ofrecen melón y se me antoja,
Pues no, porque no quiero dañarme, no quiero perjudicarme. Y entonces digo, melón en la mañana sí, en la tarde ya no. Entonces son los hábitos también que tienen que hacerse fuerza de voluntad para que mi proceder sea de acuerdo a criterios, pero con hábitos bien formados. Es un ejemplo muy, muy sencillo. Y me gusta cenar pues con un vasito de vino tinto. 2 y ya, porque 2 vasos ya son media botella. Ya una más ya no. Ya no me va a dejar Así dormir es. bien, ya no voy a despertar Pero es igual. uno mismo que tiene Ajá. que irse formando el hábito. Primero convencerme, son los criterios. Y segundo, el hábito, es decir, yo no lo quiero. Por lo tanto, aunque se me antoje, aunque me lo propongan, digo, no, porque me hace daño, punto. Que se van a burlar de mí, pues qué importa. Yo con tal de que me sienta bien, no lo hago. Pero es que yo me quiero sentir bien. Pues qué buen criterio que podemos aplicar. Ahora, todo parece indicar que las cosas se están poniendo graves, porque proponerle a una chica que queda embarazada que su alegría y su felicidad es sin ese estorbo que viene, que se llama un hijo, y que lo mejor que puede optar es para cuidar su felicidad y sus estudios, su trabajo, es matar a su hijo. Eso ya va más allá, Eminencia. Eso ya es una cosa que se nos está saliendo de la moral. Pero para esto, a ver, establezcamos, ¿qué es la moral? La moral es la parte de la teología que estudia los actos humanos, considerándolos en orden a su fin sobrenatural, que es Dios. Trata de los actos que el ser humano ejecuta con conocimiento y con libre voluntad, que son a los que puede dárseles una valoración moral. La moral se constituye por el fundamento en que descansa, que es la voluntad santa de Dios guiada por su sabiduría. El fin que se propone mediante un mandato o una prohibición, que es encaminar al hombre a la posesión eterna del bien infinito. La obligación que impone para que la voluntad actúe conforme al mandato divino, y la sanción con que remunera, que es el premio eterno que merece quien cumple la voluntad de Dios, o el castigo también eterno a que se hace acreedor quien la quebranta. La libertad hace que el hombre sea un sujeto moral. Cuando actúa de manera deliberada, el hombre es el responsable de sus actos. Los actos humanos libremente realizados tras un juicio de conciencia son calificables moralmente como buenos o malos, y su moralidad depende del objeto elegido, el fin que se busca o la intención y las circunstancias de la acción. El objeto elegido es un bien hacia el que tiende deliberadamente la voluntad, es la materia de un acto humano. La intención, por estar ligada a la fuente voluntaria de la acción y por determinarla en razón del fin, es un elemento esencial en la calificación moral de la acción, pero el fin no justifica los medios. Las circunstancias, comprendidas en ellas las consecuencias, son los elementos secundarios de un acto moral. Contribuyen a agravar o a disminuir la bondad o malicia moral de los actos humanos. En lo más profundo de su conciencia, el hombre sabe que debe hacer el bien y evitar el mal. Es una ley inscrita por Dios en la conciencia moral de toda persona. Abraham, Eminencia, moría por tener un hijo. Y hoy el que tiene que morir es el hijo que viene. Sí, aquí también depende de los criterios y después las actitudes, ¿no? Como criterios, bueno, la mujer que tiene derecho a decidir sobre sí misma, claro que sí. Que la mujer tiene la dignidad, obviamente, y ni quien se la quite, obviamente. Que hay que ver que las mujeres no mueran por consecuencias de partos mal atendidos, claro que sí. Que hay que defender los derechos de las mujeres, claro que sí, obviamente. Pero un derecho tiene que estar siempre en armonía con otros derechos. Porque si yo digo, tengo derecho a pegarte, entonces, pues no, ¿por qué? Pues no tienes por qué. Entonces, en este caso, el problema del aborto es muy delicado porque entra en juego otro ser humano. Y cuando se quiere destruir a un ser humano, ahí es otra cosa. Y hay que formar bien el criterio. Es decir, lo que tú tienes en tu seno es un cúmulo de células o es una persona. Para nosotros es una persona. Para la ciencia es un ser humano en gestación. Para la ciencia, esto no es cuestión de religiones, no es cuestión de filosofías, es cuestión de ciencia. Hace poco una señora amiga en Chiapas me mandó el audio
de su niño de las 12 semanas, de su corazón, del latido del corazón, y es impactante. A las 12 semanas ya está palpitando un corazón humano, y si se quiere destruir, se destruye un ser humano. Entonces no es un cúmulo de células, no es un estorbo que tienes ahí, es un ser humano. Entonces trata a otra persona como quieres que te traten a ti. Si una mujer quiere que la respeten, respeta. Y si la niña que lleva en su seno, si el feto es una niña, pues igualmente tiene derechos la mujer como el hombre. Entonces aquí está, repito, el principio fundamental, es un ser humano. Y después la actitud, pues aunque yo tenga problemas, yo tengo que ver cómo los afronto. Si los demás me están insistiendo de que yo aborte, yo voy a ver qué actúo. Es decir, ¿qué vale más, mi criterio o lo que dicen los demás? Entonces ahí hay que jugar con la formación del criterio. Lo primero es el criterio, repito, es un ser humano. Y después, bueno, pues si es un ser humano, yo lo voy a cuidar, lo voy a atender, no lo voy a matar, no lo voy a destruir. Pero hay muchas circunstancias que hay que para comprender a las mujeres. A veces la pobreza, a veces la familia, a veces el trabajo, a veces la presión social. Hay muchos factores. Hay que comprender a las mujeres y no condenarlas. No condenarlas, comprenderlas, pero ayudarles a que ellas recapaciten que lo que llevan en su seno es algo que es producto de ellos y que voluntariamente lo quisieron. Cuando hay un problema de violación es otro problema porque no quisieron, pero de todas formas es un ser humano. Entonces hay que ver cómo protegemos a ese ser humano. La Madre Teresa decía, no lo quieres, dámelo y yo lo cuido, pero no lo mates. Ahora, en muchos casos, una ley permisiva a quien beneficia es al padre, al que embarazó a la chica, y a veces al que le está diciendo, ve y abórtalo. Así es. Y yo te doy el dinero y abórtalo. Ese es el beneficiado. Así es. Fíjese que en alguna ocasión allá en Chiapas hubo un gobernador que decía, vamos a dar una ley más bien para mutilar al varón, para que ya no ande haciendo cosas por ahí. Y obviamente, porque solamente se fija en la mujer y hay que ver en el hombre, que es el que la embarazó, obviamente. Entonces son responsabilidades compartidas, indiscutiblemente. No es solamente el problema de la mujer. O una penalización económica. A ver, tú engendraste este hijo, pues que nazca y sosténlo. La ley tiene que ver la forma que haya justicia, y justicia para el ser humano. No es venganza, es justicia. Justicia para aquella persona que ustedes libremente concibieron. El fin justifica los medios, el consumo y posesión de la marihuana debe permitirse porque ya hay mucha droga. Hago una pausa. Regreso también. Regreso con el feminismo exacerbante. Regreso con el consumo terrible de drogas, con el narcotráfico, con todas estas situaciones que nos hacen pensar que estamos inmersos ya en una decadencia moral. Esto y más al volver. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. Protectoglass, blindajes, seguridad y protección. Desde 1993 hemos protegido la vida de nuestros clientes y de los suyos en México y en el mundo. Protección contra robos y asaltos, secuestros y delincuencia organizada. Utilizamos cristales blindados de la más alta calidad, acero balístico y fibras Tuarón y Kevlar para cubrir los 7 niveles de blindaje en protección contra armas cortas, largas y metralletas. Informes en www.blindajes.com.mx.
y al 55 55 74 34 33. Protecto Glass. Nuestro negocio es salvar vidas. En El Asadero, desde 1966, preparamos la más deliciosa comida tradicional mexicana y nuestro pozole, las cazuelas sincronizadas, gringas y los tacos de bistec, arrachera, chuleta, pastor y chorizo son los más sabrosos de todo México, cosa que nuestros clientes bien saben y no pueden callar. Las tortillas recién hechas a mano es apenas uno de nuestros detalles y las salsas son una fiesta de aromas y sabores. Ven a cualquiera de nuestras sucursales y disfruta. Pues en El Asadero, cada comida es un banquete casi celestial.